Correcto, entonces estaremos comenzando. Buenas noches con todos. Tenemos el inconveniente que el doctor Ruiz no puede entrar en estos momentos, quizás se nos una en un rato más. Pero bueno, tenemos la fortuna de contar acá con la doctora Daniela Torres, quien ha preparado la clase junto con la doctora Claudia Soto. Así que les dejo con la doctora Daniela Torres para que nos haga la presentación. Ya. Buenas noches con todos los asistentes. El día de hoy vamos a reiniciar las charlas para nuestras residentes ingresantes y el tema que vamos a presentar es cristalino. Está a cargo de la doctora Claudia Soto. Ella es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y postuló a nuestra institución también por la misma universidad. Ella es de Lima, así que bienvenida Claudia, ya puedes comenzar con tu charla. Gracias, doctora. Buenas noches con todos. ¿Se puede ver la pantalla? Se puede ver. Ya. Se ve bien y se te escucha bien también. Ya. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. El tema a desarrollar el día de hoy es sobre anatomía y fisiología del cristalino. También vamos a empezar brevemente describiendo lo que es la embriología. Vamos a tener que el cristalino va a provenir del ectodermo superficial, que está representado en la imagen por esta línea celeste que vemos aquí. Hacia los 25 días vamos a ver que se va a formar la vesícula óptica a ambos lados del embrión. Y hacia los 27 días, tanto la vesícula óptica como el mesodermo que se encuentra subyacente van a enviar señales hacia las células del ectodermo superficial para que se transformen de células cuboidales a células cilíndricas. A este engrosamiento que se forma se le va a denominar la placoda cristaliniana. Esta placoda cristaliniana va a tener en el centro una depresión, la cual se denomina fosa cristaliniana, que se va a ir invaginando de manera progresiva junto con la vesícula óptica. Como vemos en la siguiente imagen, y hacia los 33 días, la fosa cristaliniana, esta invaginación, se ha desprendido totalmente del ectodermo superficial. Como vemos acá, va a formar una esfera formada por una monocapa de células con un interior vacío. Y va a tener aproximadamente unos 0.2 milímetros de diámetro. Posteriormente, hacia los 35 días, las células que se ubicaban en la región posterior se van a ir elongando hacia el centro de la cavidad de la vesícula. Estas células transformadas se van a denominar lo que son las fibras lenticulares primarias. Estas fibras van a ir creciendo hasta obliterar por completo, como vemos aquí, la cavidad de la vesícula y van a conformar lo que es el núcleo embrionario hacia los 40 días. Como vemos en la imagen de acá, en este corte de anatomía patológica, vemos que inicialmente el cristalino tiene una forma esférica, conformado en la región anterior por las células epiteliales anteriores, y vemos que en la región posterior no se observan los núcleos. A este corte de mayor aumento vemos como pequeños puntos los núcleos de las células epiteliales anteriores, mientras que en la región posterior carece de estos núcleos, ya que estos han migrado hacia el centro del cristalino, debido a la elongación de las fibras de las células que inicialmente conformaban el epitelio posterior y que luego van a conformar lo que es el núcleo embrionario. Hacia las 7 semanas vamos a tener que las células epiteliales anteriores van a tener una gran capacidad mitótica, específicamente a nivel del ecuador. Estas células anteriores se van a ir diferenciando también de manera progresiva, cambiando su forma y elongándose, y se les va a denominar fibras lenticulares secundarias. Estas fibras lenticulares secundarias van a ir creciendo hasta encontrarse en cierto punto con las fibras que vienen de su contraparte. A estas uniones se le van a denominar suturas, y estas suturas van a tener una disposición especial. Vemos que en la región anterior se va a observar con forma de Y en la región posterior se va a observar con forma de una Y invertida.
y estas suturas se van a ubicar en lo que denominamos el núcleo fetal. Entonces, las fibras lenticulares primarias van a conformar lo que es el núcleo embrionario, mientras que las fibras lenticulares secundarias van a conformar lo que es el núcleo fetal. Ahora también durante la etapa prenatal tenemos que el cristalino va a estar envuelto por una red de capilares, las cuales se van a denominar túnica vasculosa lentis. Esta red de capilares va a provenir por la parte posterior de la arteria hialoidea, la cual se va a anastomosar con vasos que vienen de la región anterior a nivel ecuatorial. Al nacimiento, esta red de capilares va a desaparecer mediante mecanismos de apoptosis programadas. Sin embargo, en la etapa adulta pueden haber ciertos rezagos de esta red capilar o de la arteria hialoidea en sí. Y por ejemplo, tenemos lo que es la mancha de Mittendorf, lo que se observa en esta imagen de acá. Esta es una visión con retroiluminación por la lámpara de hendidura y vemos un rezago de la arteria hialoidea que corresponde a la mancha de Mittendorf. Ahora, durante el desarrollo embrionario se pueden aparecer diversas alteraciones del cristalino, ya sea en su forma, en su desarrollo, o incluso puede presentar opacidades conformando lo que son las cataratas congénitas. Por mencionar algunas alteraciones, tenemos por ejemplo aquí en estas imágenes lo que es el lenticono anterior. Vemos que se observa una deformación en la región anterior de la cápsula en forma de cono. El lenticono anterior suele ser bilateral y puede estar asociado a enfermedades sistémicas, tales como lo es el síndrome de Alport, que también se asocia a insuficiencia renal, y va a ser mucho menos frecuente que el lenticono posterior. Como vemos acá, el lenticono posterior se va a presentar como una deformidad en la región posterior en forma de cono, la cual se va a presentar de manera aislada, es decir, no asociado a otras enfermedades, y suele ser unilateral. Otra de las alteraciones de la forma que pueden presentarse es, por ejemplo, el coloboma del cristalino, en el cual una parte del cristalino no se ha desarrollado. Y esto puede presentarse de manera aislada, es decir, solo, o puede ser secundaria a que no se ha desarrollado tanto el músculo ciliar o las células de esta región. Además, puede estar acompañado de zonas de fibrosis a engrosamiento de la cápsula en la región adyacente al defecto, así como de opacidades. Y también se puede asociar a otras alteraciones como por ejemplo el coloboma de iris. Tenemos también alteraciones en el desarrollo como la microfaquia, en la cual el diámetro del cristalino va a ser mucho menor al normal y en una pupila dilatada se va a poder apreciar todos los bordes del cristalino. Entrando ya a lo que es la anatomía en sí, tenemos que el cristalino va a funcionar como una lente. Va a tener la característica de que es transparente gracias a que es avascular y también que carece de inervación. Además, tiene una maquinaria metabólica que se va a encargar de mantener esta transparencia. Vemos en la imagen que se va a ubicar en la región anterior del globo ocular, detrás de la pupila y detrás del iris, en contacto en la región anterior con el humor acuoso y detrás con el vitrio. Esto es importante ya que al ser una estructura vascular, va a intercambiar iones o sustancias con ambas, tanto con el humor acuoso como con el vitrio. En cuanto a las dimensiones, tenemos que al nacimiento el cristalino va a tener un diámetro antero-posterior de 3.5 milímetros, el cual va a aumentar hasta 5 a 6 milímetros en la etapa adulta, mientras que el diámetro ecuatorial, que es el de mayor tamaño, al nacimiento va a ser de 6.4 milímetros y va a llegar hasta una longitud de 9 a 10 milímetros. Esto debido a que se va a formar de manera continua en las fibras a partir del epitelio de la región anterior, las cuales van a ir creciendo de manera concéntrica y van a aumentar tanto el tamaño como la masa del cristalino. De manera general, tenemos que el cristalino se puede componer de las siguientes estructuras. Va a estar rodeado por una estructura elástica en toda su periferia denominada cápsula. Debajo de ella, en la región anterior, se va a encontrar el epitelio. Debajo del epitelio se van a encontrar las fibras, que son las células diferenciadas, y estas a su vez se van a dividir tanto en corteza como en núcleo.
Asimismo, tenemos que el cristalino se va a mantener en su ubicación gracias a unas fibras que son las fibras unulares. Estas van a proceder del músculo ciliar y se van a insertar en el ecuador del cristalino, en la región anterior a 1.5 milímetros de distancia de la línea ecuatorial y en la región posterior a 1.25 milímetros de la línea ecuatorial. Y van a ingresar a una profundidad de 1 a 2 micras. En cuanto a lo que es la cápsula, empezaremos diciendo que esta constituye la membrana basal del epitelio. Va a estar compuesta principalmente por colágeno tipo 4 y va a ser secretada de manera constante por el epitelio. Esto trae como consecuencia que, debido a que solamente hay células epiteliales en la región anterior, la cápsula tenga un mayor grosor en esta región, mientras que sea mucho más delgada en la región posterior. Vemos que en la región anterior va a llegar hasta 14 a 15 micras de ancho, mientras que en la región posterior va a ser solamente de 2 a 4 micras. También se puede observar que el mayor grosor lo alcanza en la línea ecuatorial o en la región ecuatorial y su grosor puede llegar hasta 23 micras. En cuanto al epitelio del cristalino, tenemos que este va a estar constituido, como vemos acá, por una monocapa de células cuboideas. Van a tener un ancho de 15 micras y un alto de 10 micras. Se van a distribuir de la siguiente manera. Los ápices van a estar dirigidos hacia el centro, mientras que la cara basal va a estar en contacto con la cápsula. Estas células epiteliales se van a extender en la región anterior, en la región del ecuador y en la región inmediatamente posterior. Estas células van a ser metabólicamente activas y van a tener una capacidad mitótica conforme se acercan al ecuador. En esta zona va a existir lo que es la zona germinativa. A partir de esta zona, las células van a generar mitosis y se van a ir diferenciando en lo que son las fibras del cristalino. Esta zona de transición en la que se van depositando las nuevas fibras se va a denominar la región arqueada. Y vemos acá cómo los núcleos se disponen de una manera particular. Conforme las células epiteliales van produciéndose, vemos que van avanzando hacia el centro y conforme van desarrollando, lo que van a hacer es van a perder el núcleo y las organelas. Y esto va a favorecer a que el cristalino mantenga su permanencia, su transparencia. A medida que estas células se van elongando también, vamos a ver que se van a encontrar en cierto punto con su parte contralateral y van a formar lo que denominamos también suturas. Algo también que resaltar acá es que, por ejemplo, cuando se hace la cirugía de catarata y se deja la parte posterior, también pueden quedar rezagos de esas células germinativas, las cuales pueden proliferar de manera desordenada y pueden ocasionar opacidades a nivel de la región posterior. Como ya mencioné, las fibras se van a unir en la región central y van a conformar lo que son las suturas, tanto en la región anterior como en la región posterior. Sin embargo, a diferencia de aquellas que se han formado en la etapa prenatal, a nivel del núcleo fetal que tenían forma de Y, estas van a tener una estructura un poco más compleja. Ahora, como ya hemos mencionado, el cristalino va a producir células de manera continua. Y a esto hay que sumarle que dentro del cristalino ninguna célula desaparece. Entonces, el cristalino va a aumentar de tamaño y masa de manera progresiva. Tenemos que el nacimiento va a pesar aproximadamente 65 miligramos y al primer año va a duplicar su peso y va a llegar a pesar aproximadamente 125 miligramos. Vemos en esta tabla, en el eje vertical, el peso del cristalino y en el eje horizontal los años, y que en la etapa temprana el aumento de tamaño va a ser de manera vertical. Posteriormente ya la línea se va a horizontalizar, sin embargo va a continuar de manera ascendente durante toda la vida. Vemos también que el aumento de la masa va a ser tanto a favor de las células epiteliales como de las fibras, llegando hacia el final de la vida hasta 1 millón de células epiteliales y hasta 3.5 millones de fibras. En cuanto a la bioquímica del cristalino,
vamos a tener que tiene ciertas particularidades. Debido a que es una estructura avascular, va a estar sometido a bajas presiones de oxígeno, por lo cual a una hipoxia permanente. Y su metabolismo va a ser principalmente anaerobio. Tenemos que la principal enzima del metabolismo del cristalino va a ser la exoquinasa, la cual va a metabolizar a la glucosa, que es de donde obtiene su mayor aporte el cristalino. Y esta va a metabolizar hasta el 95% de la glucosa que ingrese. Tenemos que hay 3 tipos de exoquinasa, tipo 1, 2 y 3. Sin embargo, en el cristalino solamente va a haber 2 tipos. Ahora, como ya he mencionado, el cristalino obtiene sus nutrientes de las zonas periféricas adyacentes a él. Entonces, la glucosa va a entrar desde la periferia, va a pasar por las capas externas y va a llegar hasta el núcleo. Eso quiere decir que en la región externa va a haber más cantidad de glucosa y en la región interna va a haber menor concentración. Por lo tanto, en el centro, que es el núcleo, se va a encontrar la exoquinasa tipo 1, la cual tiene mucho mayor afinidad por la glucosa. Mientras que en la periferia se va a encontrar la exoquinasa de tipo 2, la cual tiene menor afinidad por la glucosa, y esto va a ayudar a mantener el equilibrio metabólico. Entonces, como ya hemos dicho, la exoquinasa va a ser la principal enzima que metaboliza la glucosa y la va a llevar hacia lo que es la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a poder seguir 2 vías. Una es la vía de las pentosas y la otra es la de la glucólisis anaeróbica. Y esta va a ser la más importante, ya que utiliza el 80% de la glucosa. Vamos a ver también que conforme avanzan los pasos metabólicos, este también va a poseer 2 vías metabólicas, ¿no? Como vemos acá, puede ir hacia la vía del lactato, que va a ser la principal vía, o puede ir hacia el ciclo de Krebs. Pero debido a que hay bajas presiones de oxígeno, el ciclo de Krebs va a utilizar solamente el 3% de la glucosa. Sin embargo, debido a que de manera neta produce 36 ATP, va a producir el 25% del total del ATP del cristalino, mientras que la vía del lactato solamente produce de manera neta 2 ATPs. Ahora, tenemos que la glucosa no solamente va a ser metabolizada por la exoquinasa, sino también va a poder seguir otras vías, como es la vía del sorbitol. La glucosa se transforma en sorbitol a través de la aldosa reductasa, y el sorbitol a su vez va a pasar a fructosa gracias a la poliol deshidrogenasa. Ahora, ¿qué pasa o qué sucede en pacientes que tienen glucosas altas? Cuando hay una gran cantidad de glucosa en el organismo, por ejemplo, en los pacientes diabéticos no controlados, ¿qué va a pasar? La exoquinasa va a trabajar y va a producir abundantes metabolitos. Estos metabolitos van a ocasionar un feedback negativo y van a bloquear la exoquinasa. Por lo tanto, se va a desviar la glucosa hacia lo que es la vía del sorbitol. En este caso, el sorbitol va a aumentar y asimismo se va a tratar de transformar en fructosa. Sin embargo, aquí existe un problema, ya que la poliol deshidrogenasa no es muy afín al sorbitol, por lo cual se va a acumular sorbitol en más cantidad de lo que se va a poder producir fructosa. Además de ello, debemos decir que el cristalino es impermeable al sorbitol, es decir, este no va a poder salir, se va a acumular y va a ejercer una presión osmótica, arrastrando agua hacia el interior del cristalino y causando una hinchazón de las fibras del cristalino. Y este mecanismo se ha visto que puede estar implicado en la génesis de cataratas en pacientes diabéticos. Ahora, en cuanto al equilibrio iónico, tenemos que este también va a ser muy importante en el cristalino para mantener la transparencia. Y también va a tener características importantes. Por ejemplo, el cristalino va a ser rico en potasio, a diferencia del humor acuoso y el vitrio, que van a tener bajas concentraciones de potasio. Y eso va a ser gracias a que en la región anterior del cristalino va a existir lo que es la bomba de sodio-potasio ATPasa, que va a hacer que ingrese potasio y salga sodio en contra de la gradiente, para lo cual va a utilizar energía que es el ATP. Sin embargo, en la región posterior va a carecer de esta bomba de sodio y potasio, por lo cual los iones se van a mover a favor
de la gradiente. Entonces el potasio va a tender a salir y el sodio va a tender a entrar. Este mecanismo va a tratar de mantener tanto el equilibrio iónico como el equilibrio hídrico y va a mantener lo que es la transparencia a nivel del cristalino. En cuanto a la estructura proteica del cristalino, tenemos que este va a ser la estructura con mayor concentración de proteínas en el cuerpo y principalmente van a ser de dos tipos, las solubles en agua y las que son insolubles. Las que son solubles en agua van a constituir el 80% y van a ser principalmente lo que son las cristalinas, las cuales se dividen en dos familias, las alfa cristalinas y las beta gamma cristalinas. Las alfa cristalinas, a su vez, van a ser las proteínas de mayor tamaño, pesando hasta 600 kilodaltons. Van a formar complejos de unión y van a pertenecer a lo que son la familia de las proteínas de choque térmico. Las beta cristalinas van a ser las más abundantes, van a ser aproximadamente un 55% del total de proteínas hidrosolubles, mientras que las gamma cristalinas van a ser las más pequeñas, ya que no van a formar complejos. En cuanto a las proteínas insolubles en agua, tenemos también que se van a dividir en dos tipos. Unas que son solubles en urea, que son principalmente las estructurales y que van a formar el citoesqueleto, y otras que son insolubles en urea, y acá destaca lo que es la proteína intrínseca mayor. Esta proteína intrínseca mayor pertenece a la familia de las acuaporinas y se va a denominar acuaporina 0 y va a participar o se cree que participa en el transporte de agua o como canales de agua entre las fibras del cristalino. Ahora, el cristalino, como ya hemos mencionado, va a funcionar como una lente dentro del globo ocular, por lo cual va a tener ciertas características biofísicas. Tenemos que el poder del cristalino al nacimiento va a ser de 37 dioptrías y conforme avanza la edad va a ir disminuyendo hasta llegar al valor que conocemos que es de 20 dioptrías, que conforma aproximadamente un tercio del poder dióptrico del ojo. También, como ya hemos mencionado, el cristalino va a ser transparente gracias a las diferentes características y a que tiene ausencia de cromóforos como la hemoglobina, ya que es avascular, no es inervado y tiene una carga, procesos metabólicos que van a mantener su transparencia. Asimismo, tenemos que el índice de refracción va a ser variable. En el centro va a tener un índice de refracción de 1.4 aproximadamente, mientras que en la periferia su valor va a ser de 1.386. Y esto va a ayudar a lo siguiente. Tenemos que en las lentes va a existir lo que es la aberración esférica. La aberración esférica consiste en que los rayos que van a incidir en la periferia, que son estos de acá, van a converger en un punto más anterior, mientras que los rayos que van por el centro, que se denominan rayos paraxiales, van a converger en un punto más posterior, lo cual va a conformar una imagen borrosa. Sin embargo, el cristalino, al tener menor índice de refracción en la periferia, va a lograr que los rayos ya no tengan este ángulo de desviación, sino un ángulo menor, y por lo tanto se enfoquen en un punto más cercano al de los rayos paraxiales. Y eso va a ayudar o va a disminuir lo que es la aberración esférica. Otro punto importante también para disminuir la aberración esférica, tenemos a lo que es la pupila, ya que el iris va, como vemos acá en la imagen, va a bloquear los rayos periféricos. Estos rayos periféricos que llegan a enfocar en la región más anterior y por lo tanto solo va a dejar pasar rayos paraxiales. Y esto también va a ayudar a disminuir lo que es la aberración esférica. También tenemos que otra de las características del cristalino va a ser la transmisión de la luz. Este, al igual que la córnea, va a absorber algunas longitudes de onda dañinas para la retina. Por ejemplo, absorbe longitudes de onda UVA hasta 400 nanómetros y longitudes de onda UVB largas que van desde 300 hasta 315 nanómetros. Y tenemos, por ejemplo, que la transmitancia de la luz va a variar de acuerdo a la edad. En niños tenemos, por ejemplo, que dejan pasar tanto longitudes de onda cortas como longitudes de onda largas, a diferencia de las personas adultas.
Sin embargo, esta va a ser en pequeña proporción. También tenemos que los niños dejan pasar una mayor proporción de la luz a comparación de los adultos, como vemos aquí en la gráfica. Otra de las características inherentes a la lente, que es el cristalino, va a ser la aberración cromática. Tenemos que los diferentes colores de luz, que tienen diferentes longitudes de ondas, van a refractar en puntos diferentes. Tenemos, por ejemplo, que la luz de color azul, con longitudes de onda menores, van a converger en puntos anteriores a la retina, mientras que las longitudes de onda mayores, como lo son las de color rojo, van a converger en puntos posteriores a la retina, y la luz amarilla va a converger en el centro de la retina. A esto es lo que denominamos aberración cromática. Y dentro de este punto podemos resaltar algo que ha cobrado importancia en los últimos años, que es la luz azul. Debido a que los aparatos electrónicos que utilizamos como celulares o computadoras van a ser generadores de luz azul en mucha mayor cantidad que a lo que estamos expuestos de manera natural. Se ha estudiado que la luz azul tiene un efecto fototóxico a nivel de la retina y va a causar apoptosis de células del epitelio pigmentario de la retina. Es así que he traído una revisión sistemática en la cual se han evaluado 29 artículos debido a que en los últimos años se han propuesto el desarrollo de lentes con filtros de luz azul para poder de alguna manera contrarrestar el efecto fototóxico que pueda tener esta luz a nivel de la retina. Además de ello, la luz azul o el uso de aparatos electrónicos vamos a ver que causa distintos síntomas, tales como cansancio visual, cefalea, alteraciones del sueño y también está asociado a lo que es el ojo seco. Entonces, ante ello, lo que van a hacer es estudiar o evaluar qué repercusión tiene el uso de filtro de luz azul en este tipo de alteraciones, ya sea en la protección de la retina como en las molestias que pueden generar. Y tenemos que aún los resultados van a ser controversiales. En primer lugar, los estudios no han demostrado que tenga efectos nocivos tanto a nivel de la agudeza visual como en la sensibilidad al contraste. Sin embargo, aún no está claro que tenga un efecto protector frente a las células retinianas. Además de ello, se ha visto que efectivamente sí, lo que va a hacer es reducir los síntomas tales como fatiga ocular, cefalea y también se dice que mejora el sueño en personas que tienen uso prolongado de aparatos electrónicos. Y también vemos que aún no está demostrado que el uso de filtro de luz azul prevenga o sea un factor protector para lo que es el daño, para lo que es la degeneración macular relacionado con la edad, debido a que aún no se ha visto que la luz azul tenga, digamos, un rol importante o definitivo en lo que es esta enfermedad, sino que solamente se puede usar los lentes como un factor coadyuvante, ¿no? Otra de las funciones importantes de lo que es el cristalino, vamos a ver qué es la acomodación. ¿En qué consiste este proceso? Vamos a ver que cuando vemos un punto lejano, la imagen se va a formar a nivel de la retina, en un ojo normal, ¿no? Mientras que si es que vemos un punto cercano, en ausencia de cristalino, la imagen se va a formar detrás de la retina y se va a ver borrosa. En esta situación es donde interviene el cristalino. El cristalino lo que va a hacer mediante la acomodación es cambiar su forma para aumentar su poder dióptrico y que esta imagen que se formaba detrás de la retina se forme en la retina. Vemos acá en la imagen que acá el cristalino tiene su forma normal, un poco aplanada, mientras que durante la acomodación el cristalino va a tender a bombarse. La región anterior va a aumentar su curvatura y con esto va a aumentar el poder dióptrico del cristalino. ¿Y cómo se produce este mecanismo?
tenemos que el músculo ciliar es el que participa a este nivel mediante la inervación del tercer par craneal. Vemos que cuando observamos un objeto lejano, el músculo ciliar se encuentra relajado y las fibras zonulares se van a encontrar tensas. Mientras que cuando presenta inervación, el músculo ciliar se va a contraer y las fibras de la zónula se van a relajar. Esto va a permitir que suelte de alguna manera el cristalino y este se va a bombar para poder aumentar su poder dióptrico. Asimismo, tenemos que la acomodación, aparte del abombamiento del cristalino, va a estar asociado a otros eventos tales como miosis a nivel pupilar y convergencia de ambos ojos. Y tenemos que esta característica o esta propiedad de acomodación va a ir variando de acuerdo a la edad. Esto debido a que a medida que se forman más fibras del cristalino, estas van a estar o se van a compactar hacia el núcleo y va a ocasionar una mayor rigidez, disminuyendo la elasticidad del cristalino. Tenemos que en los adolescentes van a tener un poder dióptrico de 12 a 16 dioptrías, mientras que hacia los 40 años va a disminuir hasta 4 a 8 y hacia los 50 años vamos a tener que va a ser menos de 2 dioptrías. Y a esto es a lo que vamos a denominar presbicia. Y eso sería todo. Muchas gracias, Claudia. Una excelente exposición. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta. En el chat no veo hasta el momento ninguna pregunta. Y gracias, Claudia. También es una excelente exposición, como mencionó Daniela. Nos ha ayudado de la mano de los aspectos anatómicos, bueno, embriológicos, anatómicos, la misma fisiología y los datos de acomodación. Y antes de eso, lo que es los errores que se pueden producir, ¿no? Tanto por aberración esférica, aberración cromática, todo lo cual es necesario para entender los beneficios del cristalino durante toda la vida y también las alteraciones que se pueden producir y que muchas veces terminan en cirugía, ¿no? La cirugía de catarata, que es una cirugía tan requerida a cierta edad, de tanto éxito conforme ha avanzado la tecnología y que tanto les gusta a ustedes también los residentes, ¿no? Así que es importante que la vayan conociendo. ¿Algún comentario tienes, Daniela, en relación a la charla? ¿Algún aporte que tú tengas? ¿Algo que quieras mencionar? No, en realidad todo lo ha dicho Claudia muy bien. El doctor Ruiz y yo, de acuerdo a lo que ella tenía dudas, le hemos ido orientando, pero básicamente ella ha preparado todo su tema, así que merece todos los créditos por el tema de hoy. Y creo que Claudia había hecho unas preguntas, no sé si las puedes colocar para desarrollarlas. Y acá tengo las preguntas. Ya, compártelas entonces en la pantalla para verlo. Ya. Ya. Son 3 preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes es un rezago o constituye un rezago de la arteria hialoidea? No sé si alguna de mis compañeras quisiera responder la pregunta. A ver. Listo, cuando quieran, ellas pueden reactivar el micrófono. Si gustas, llámala a alguna de ellas, Claudia.
Ya, a ver. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Habla Stephanie García. En la primera pregunta, respecto al rezago de la arteria hialoidea, sería la mancha de Mittendorf. Sí, está bien. Vamos a ver que la arteria hialoidea va a tener algunas manifestaciones. Una es la mancha de Mittendorf, también tenemos lo que es la estrella subcapsular, ¿no? La estrella epicapsular. Ambas son manifestaciones de rezagos de la arteria hialoidea en la región posterior del cristalino. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿la persistencia de estas células es causante de opacificación en pacientes posoperados de catarata? Las células epiteliales ecuatoriales. Sí, está bien. No, como ya expliqué, las células a nivel del epitelio anterior, si bien es cierto, todas van a ser metabólicamente activas, son las que se encuentran a nivel del ecuador, las que van a poseer la característica de realizar mitosis, ¿no? Y luego de la cirugía, como ya había descrito, pueden proliferar de manera aberrante y esto va a causar que una opacidad a nivel de la región posterior. Y la última pregunta es, se sugiere que esta vía metabólica participa en la génesis de catarata en pacientes diabéticos. Creo que sería la B-aldosa reductasa. Sí, está bien. Como ya expliqué también, la glucosa va a pasar a convertirse en sorbitol mediante la aldosa reductasa, ¿no? Y la acumulación de sorbitol va a generar cambios osmóticos a nivel del cristalino y eso va a ocasionar que el cristalino empiece a retener agua, ¿no? Y esto va a ocasionar alteración de la estructura de las proteínas y opacificación posterior, ¿no? Sin embargo, se cree que este es un factor como que aumenta, digamos, el riesgo en pacientes diabéticos de desarrollar más rápidamente la catarata, ¿no? No como un factor causante en sí. Bueno, y esas serían todas las 3 preguntas que había preparado. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Lo que sí tal vez sería bueno mencionar durante lo que estábamos, durante el desarrollo del tema, el doctor Ruiz creo que te había dado algunos puntos que la mayoría lo has desarrollado en esta charla, pero hay un punto que sería bueno que nos comentes, que es sobre el manitol. Si bien es cierto, en pacientes diabéticos que están descompensados, pues puede haber algún tipo de cambio refractivo y eso también puede alterar, ¿no? Las medidas. Y lo otro es que, por ejemplo, cuando se habla de glaucomas agudos o cierres angulares o glaucomas facomórficos, está indicado el manitol y muchas veces, por ejemplo, cuando recientemente ingresamos al instituto, pues conocemos que el manitol es un agente osmótico y que por ende va a atraer agua, ¿no? Y lo que más comúnmente pues solemos pensar es que lo que hace es el cristalino en sí absorbe toda la glucosa y se hincha y el manitol de repente deshincha un poco el cristalino. Pero sería bueno que nos comentes lo que has encontrado, sobre todo acerca del mecanismo de acción del manitol, si es que actúa o no específicamente en el cristalino, y eso es lo que hace que se reduzca la presión intraocular, por ejemplo, o cuál sería el mecanismo que has encontrado. Ya, bueno, con respecto al uso de mi manitol, lo que he podido revisar en primer lugar es que actúa básicamente a nivel del vitrio, ¿no? En pacientes, digamos, que puedan tener cambios a nivel de la morfología o del aumento del tamaño del cristalino y puedan causar un glaucoma de ángulo cerrado,
Principalmente la acción se ha visto que es a nivel del vitrio. No he encontrado un mecanismo específico del mannitol sobre lo que es el cristalino. Ya, y en cuanto también al otro que mencionó sobre los cambios refractivos en pacientes diabéticos, sí había hecho una revisión y se ha visto que en pacientes diabéticos que tienen unas glucosas mal controladas van a tender la miopización del ojo. Mientras que una vez que se corrigen estos niveles de glucosa, van a tender hacia la hipermetropización del ojo, ¿no? Entonces, al momento de hacer las medidas de errores de refracción en estos pacientes, hay que asegurarnos de que tengan niveles metabólicos o niveles de glucosa adecuados, ¿no? Y también el mecanismo mediante el cual se produce esto es incierto en realidad, pero también lo asocian al aumento de sorbitol y que eso va a ocasionar que aumente el agua, aumente el tamaño cristalino y su curvatura y eso causa un aumento del poder y por lo tanto miopización del ojo, ¿no? Eso es lo que había encontrado. Muy bien, solo para acotar algo o agregar algo, es que por ese motivo nosotros en el instituto muchas veces antes de realizar la refracción en pacientes diabéticos siempre les toman el dosaje de glucosa, ¿no? Generalmente se dice que de 200 miligramos por decilitro para adelante puede ocasionar alteraciones o cambios refractivos. Y lo que se pide al paciente es que tenga glucosas por debajo de 140 miligramos por decilitro. Y en cuanto a lo que es el mecanismo del mannitol, sí es cierto, no, durante la revisión tampoco he encontrado de que existe un mecanismo definido de que va a ayudar a quitar el sorbitol, porque muy bien lo has dicho que no es permeable a la cápsula, sino la acción netamente va a ser a nivel de lo que es el vitrio. Y deshidratando el vitrio es que se va a poder disminuir la presión e incluso se va a ver cambios a nivel de lo que es la longitud axial del ojo y el aumento de la profundidad de la cámara anterior. Pero también quería compartirles que en pacientes incluso vitrectomizados y en quienes se han utilizado, por ejemplo, aceite de silicón, el uso de gas e incluso solo se les ha dejado solución salina BCS, también se ha visto que el uso de mannitol puede bajar la presión en rangos bastante similares. Ahora, el mecanismo asociado a eso, generalmente se dice que va a haber una alteración de la barrera hematoacuosa a nivel del epitelio pigmentario del cuerpo ciliar, haciendo de que la producción del humor acuoso se reduzca. Y también a través de controles a nivel del sistema nervioso central, sobre todo en lo que es el tercer ventrículo, en sus paredes laterales, hace también que se permita el control de la presión intraocular. Eso era lo que les quería compartir. Y bueno, eso sería todo. Sí, doctora, muchas gracias. La revisión bastante completa. Probablemente hay algunos detalles que aparecen después y pueden mencionarse ya, pero como parte de algunas patologías y sería ya parte de la semiología, quizás son temas que vamos a mencionar probablemente más adelante. Por ahora yo creo que con esto estamos bastante satisfechos con la comprensión del tema y esto es muy valioso para ustedes los residentes, sobre todo los que están comenzando, pero para todos los demás, porque siempre tenemos que tener y llevar un recuerdo anatómico, fisiológico de todas las patologías que vemos, ¿no? Daniela, creo que no hay preguntas, ¿no? No, doctor, solo felicitaciones a Claudia por su exposición, pero no hay preguntas. El tema creo que ha quedado claro. Ok. Bueno, muchas gracias. Mañana no hay charla según... hemos tenido que hacer un cambio, pero ya nos encontraremos para el día miércoles. Ok. Buenas Sí. noches con todos. Gracias por... Muchas gracias.